¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo para abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Bienvenidos a este estudio Siempre Triunfante. Espero que las lecciones anteriores hayan sido de bendición a tu vida. Hoy estaremos hablando de un aspecto muy importante para ser siempre triunfante. Así que te invito a que pues cierres tus ojos, inclines tu cabeza y me acompañes en oración para comenzar la lección del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, meditar en ella. Y te rogamos, Señor, que en esta hora tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Y que, Señor, también nos muestres cada una de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos entender y conocer que tú nunca vas a esperar más de lo que nosotros podemos hacer y no vas a esperar más de nosotros que no nos hayas dado la capacidad para poder lograrlo. Señor, te agradecemos tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la palabra de Dios podemos ver que Dios nos ha desafiado a ser siempre victoriosos. De hecho, más que un desafío, es una exigencia de parte de Dios. Y para muchos creyentes parecería que esta exigencia jamás la podríamos lograr tener u obtener, o nunca llegaríamos a esta meta. Sin embargo, hemos hablado de muchos aspectos o varios pasajes en la Escritura donde ya tenemos judicialmente el hecho de que podemos ser victoriosos o triunfantes. En la palabra de Dios encontramos algunos textos que nos van a ayudar a poder entender mejor todo esto. Sin duda alguna, uno de los libros que más de alguna manera causan polémica en la vida del creyente es el libro de Apocalipsis. A muchas personas no les gusta leer este libro porque tal vez les da miedo conocer lo que vendrá, el futuro, porque muchas veces podemos encontrar ahí juicio, pero una de las cosas que en este libro podemos encontrar son muchas promesas. Ahora, la Escritura está llena de promesas. En realidad no sabemos la cantidad de promesas que hay. Algunos piensan que hay aproximadamente unas 6,800 promesas, pero en realidad no tenemos un número exacto de las que hay. Sin embargo, lo que sí podemos saber que en este libro de Apocalipsis es el cumplimiento de muchas de las promesas de Dios, que se van a manifestar a veces en algunos juicios. Pero qué importante es ver cómo el Señor hace algunas promesas específicas cuando le revela a Juan un mensaje que tiene especialmente para 7 iglesias del Asia. Estas 7 iglesias son iglesias que Dios ha elegido, o el Señor Jesucristo eligió, para mostrarnos las características o las condiciones que a veces van a venir o que se van a dar en algunas iglesias o en los lugares donde el Evangelio se ha predicado, se ha creído y se ha fundado una iglesia. Si bien estos mensajes son dirigidos específicamente a alguna iglesia, o por ejemplo a cada una de esas 7, pero también de alguna manera el Señor Jesucristo está enviando un mensaje a las 7 iglesias. Por lo tanto, podemos ver al Señor Jesucristo ya instalado en su trono, revelándole a Juan lo que quiere decir no solamente a estas 7 iglesias, a estas iglesias en particular, sino está hablando también con una proyección a lo que es la iglesia universal. La iglesia universal es aquella que está compuesta por todos los creyentes en todos los lugares y en todos los tiempos. Así que estos mensajes que está hablando aquí el apóstol Juan, que nos describe que el Señor Jesucristo le ha dicho, son aplicables hoy también para nuestra vida. Y una de las cosas interesantes es que al final de cada una de las situaciones que el apóstol Juan habla o describe a cada iglesia, también viene ahí una promesa. Vamos a ir analizando algunas de estas promesas y la palabra clave aquí es al que venciere. Así que he titulado esta lección como al que venciere. Vamos a ir entonces
a ver la primera iglesia, y no vamos a hacer un estudio exegético del mensaje a las 7 iglesias, sino vamos a enfocar nuestra mirada a la promesa. ¿A quién le hace la promesa? Fíjate bien el mensaje que da a la iglesia en Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, la iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. Ya no estaba enamorada de Cristo como lo había estado en un principio. Pero vemos ahí que el Señor les ha exhortado ahora a arrepentirse y a volverse a Él para nuevamente amarle de esa forma profunda. Y vemos la promesa entonces que da en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7, y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una promesa hermosa, donde el Señor está hablando de suplir las necesidades. En este caso habla de una necesidad alimenticia. Él recibirá y le será dado el fruto del árbol y se será saciada sus necesidades. Pero esto va más allá de una necesidad física, sino habla de todas las necesidades de la persona. Pero la promesa está específicamente ¿para quién? Al que venciere. Vamos ahora a ver lo que sucede con la iglesia de Esmirna. Ahí mismo en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora aquí vemos que la iglesia en Esmirna era una iglesia que estaba siendo obediente al Señor, pero sería pasada por fuego, por la prueba o el fuego de prueba que vendría sobre ellos. Y la idea es que ellos podrían permanecer firmes en medio de la prueba, de la dificultad. Ahora fíjate lo que está esperando el Señor. Él estaba esperando, tanto en la iglesia de Éfeso, que hubiera personas que volvieran a su primer amor, pero también aquí en la iglesia de Esmirna, Él espera que haya personas que pasen triunfantes la prueba. Y fíjate lo que dice el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto habla acerca de vida eterna. Y qué hermoso es ver cómo el Señor prevalecerá a aquellos que vencieren. Ahora, qué hermosa promesa que deja aquí el Señor a estos hermanos en la iglesia en Esmirna. Y dijimos que también es un mensaje que da a la iglesia en forma universal. Entonces es un mensaje para todos los que vencieren de la iglesia cuando pasan por un periodo de prueba o dificultad. Vamos a avanzar y vamos a ver el mensaje a la tercera iglesia. Y esta es la iglesia de Pérgamo. Dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos que la iglesia en Pérgamo era una iglesia que estaba en medio de un ambiente dirigido y guiado abiertamente por Satanás. Sin embargo, ellos debían de permanecer firmes. Ahora fíjate la promesa que nos da en el versículo 17. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuevamente vemos que la promesa está dirigida al que venciere. Vamos ahora a la cuarta iglesia, que es Tiatira. Vemos en el versículo 19, ahí mismo del capítulo 2, lo siguiente: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus palabras postreras son más que las primeras. Perdón, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El ambiente en el cual se desarrollaba la iglesia en Tiatira era un ambiente de sensualidad. Vemos ahí el espíritu de esta mujer Jezabel. Y este es un simbolismo en relación a lo que es la sensualidad. Todo lo que tiene que ver con despertar los deseos carnales, mundanos, en la lascivia y los deseos sexuales. Ahora fíjate lo que dice en la promesa. Vamos hasta el versículo 26. Que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí vemos la promesa de autoridad. Qué hermoso es ver que solamente el que venciere podrá recibir esta autoridad que el Señor Jesucristo está ofreciendo. Vamos a avanzar y vamos a ver ahora el mensaje a la iglesia en Sardis. Dice ahí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aunque había hecho muchas cosas, tal vez las obras que había hecho no tenían la motivación correcta. Pero fíjate lo que dice la promesa, versículo 5, ya en el capítulo 3 de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa aquí nuevamente está dirigida al que venciere. Vamos a la iglesia en Filadelfia. Dice así en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, qué hermoso ver una iglesia fiel al Señor, ¿no es así? Pero vamos a ver la promesa que Él da a aquellos que permanecieren en fidelidad. Dice en el versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto habla de una relación con Dios, de mantener una intimidad con el Señor. Vamos a ver, por último, la iglesia en Laodicea. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una forma en la cual el Señor habla de una manera interesante. Tenemos que conocer un poquito lo que es el contexto geográfico e histórico de la ciudad de Laodicea. Esta ciudad se encontraba en medio de dos puntos muy interesantes. Por un lado, tenía una serie de lugares de manantiales donde brotaba agua termal o agua caliente, que estaba muy tal vez concentrada con azufre, y esto corría por o había estas fuentes, digamos así, o estos lugares, estos manantiales, donde la gente acostumbraba a ir entonces y tomar estos baños como algo medicinal. Pero por otro lado, estaba rodeado por las montañas, y que muchas veces a través del deshielo el agua corría y llegaba hasta la ciudad de Laodicea. Ahora, esto habla acerca de que pues en realidad no es de que cuando hay algo tibio uno lo vomita de la boca. Incluso pues a veces hay gente que le gusta comer la comida tibia, y eso
el alimento tibio realmente no, o agua tibia realmente no produce náuseas o produce vómito, sino la idea que está diciendo acá es que esas aguas sulfurosas, esas aguas que tenían azufre y esas aguas que se mezclaban del deshielo y llegaban a la mitad, era muy difícil de tomar. Nosotros vivimos aquí en una región donde hay mucho sarro. Específicamente el lugar donde nosotros estamos viviendo es un lugar donde el agua tiene mucho sarro. Y si nosotros tomamos el agua directamente en la llave y a veces la tomamos y tiene mucho sarro, pues obviamente nos va a dejar un mal sabor de boca y nos va a producir náuseas. Esa es la idea de lo que está diciendo acá. Pero vamos a ver cuál es la promesa que está dando el Señor Jesucristo para que estas personas dejen aquellas cosas mundanas y realmente su vida sea definida o determinada a través de vivir una vida que sea agradable al Señor y no dejarse llevar por las riquezas y la mundanalidad. Fíjate lo que dice el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí vemos intimidad, vemos también autoridad y vemos cómo de alguna manera el Señor busca que seamos personas que tengamos un corazón humilde, al que venciere. Qué hermosa promesa que da ahí. Ahora la característica o lo que tienen en común las promesas de estas 7 iglesias es que están dirigidas hacia una misma persona. ¿A quién? Al que venciere. Dijimos que este no era un estudio exegético de las 7 iglesias del Apocalipsis, ni tampoco de las promesas, sino queríamos resaltar acerca de la persona que recibiría las promesas, y es al que venciere. De esta manera el Señor ofrece aquí, de alguna manera, riqueza y gloria, pero una riqueza y gloria tan grande que solamente un tipo de personas la pueden recibir, aquellos que vencieren. Quisiera que vayamos a Apocalipsis en el capítulo 21, porque no es solamente las promesas de esta iglesia, sino también vemos finalmente ya al terminar este libro de Apocalipsis, en el versículo 6 y versículo 7, que dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y fíjate bien lo que dice el versículo 7. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora, este versículo, en realidad, no está poniéndonos en un punto de si nos esforzamos o si hacemos lo que el Señor nos pide, ganaremos la salvación o llegaremos a ser hijo de Dios. No, esto ya es un hecho cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando hemos venido a Él arrepentidos por nuestro pecado y creyendo que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo acá es que nosotros como creyentes podemos tener una vida que sea victoriosa delante de Él. Y dice, es una afirmación. La verdad que está exponiendo ahí es que los creyentes en realidad podemos ser victoriosos. Ahora, ¿cómo es que puedo lograr esa victoria? Bueno, vayamos a otro versículo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y te invito a que vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 5. Y en el versículo 5 encontraremos la clave de cómo podemos ser victoriosos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice desde el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Ahora esto es muy interesante porque de alguna manera nosotros podemos aplicar aquí la lógica. Y esta es la victoria, dice, que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Ahora entonces, o luego, la fe es la victoria. Por lo tanto, la victoria es fe. Ahora el problema no está en el hecho de que no tengamos fe, porque ya hemos tenido fe en la persona de Jesucristo. El problema muchas veces es que como creyentes no vivimos en victoria porque hay algo que no está bien en nuestra fe. O tal vez no estamos aplicando correctamente nuestra fe, o no estamos practicando correctamente nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, quiero hablarte que hay 3 tipos de fe: errada, equivocada o no apropiada. En primer lugar, podemos ver que hay una fe que es una fe intelectual. Hay personas que tienen una fe intelectual que solamente creen aquí en su mente. E intelectualmente saben que Dios existe, pero viven como si Él no existiera. Tal vez saben lo que Dios es y lo que Dios hace, incluso saben lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ofrece, pero no lo han bajado totalmente a todos los ámbitos de su corazón, a todas las secciones de su corazón, a todo su corazón, porque no ha afectado sus emociones, ni tampoco ha afectado su voluntad, sino se quedó simplemente en el intelecto. También podemos ver que hay personas que tienen una fe superficial, o sea, nunca profundizan en la fe de Dios, o en la fe que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Recuerdan que esta fe tiene que ver con el fruto del Espíritu de Dios. Y entonces solamente nos conformamos con desarrollar una fe que soluciona las cosas aparentes de nuestra vida y no lo más profundo de nuestro corazón, que la utilizamos para solucionar aquellos problemas o aquellas situaciones que tal vez son urgentes, pero que no dejamos que eso llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y sabemos que hay conflictos o problemas en lo profundo de nuestro corazón, pero no queremos nosotros que eso salga a la luz, sino estamos tranquilos con una fe superficial, que calme las apariencias y que tal vez me lleve a vivir una vida que solamente tenga una buena reputación, mas no una buena comunión con Dios. Y por último, pues podemos hablar de una fe que es ignorante. Una fe que es ignorante porque se conforma simplemente con la salvación en Cristo. Y después ya no busca profundizar en la palabra de Dios. Miren, he escuchado tantos pretextos que a veces la gente tiene. Ay, hermano, es que a mí no se me pega nada en la cabeza. O, por ejemplo, me cuesta tanto memorizar la palabra de Dios. Uy, me cuesta tanto leer la Escritura. Uy, es que, no, yo soy malísimo para leer. Me quedo dormido. Bueno, a veces yo también. Pero quiero decirte algo. A veces nuestra fe no puede ser profunda, no puede bajar a nuestro corazón en el área de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, porque no buscamos conocer más al Señor. En la medida de que yo conozco cuán grande es Dios y cómo es Él, mi fe va a ser mayor. Entonces el problema de las personas que están viviendo constantemente en derrota, sin victoria en su vida cristiana, es porque tal vez tienen alguna de estas 3 clases de fe equivocada o errada. Una fe, dijimos, intelectual, una fe superficial o una fe que es ignorante, porque no ha querido conocer más a Dios y tal vez no ha querido creer en Dios. Entonces, esto es lo que les lleva a tropezar constantemente en su vida cristiana. Pero entonces, ¿cómo es la fe que realmente me lleva a tener victoria? Bueno, vamos a ver que todo creyente es capaz de tener esa fe y todo creyente es capaz de tener la victoria. Ahora, las características de la fe que me hace victorioso son las siguientes. Es la fe que es victoria es la que se ha aferrado con Cristo en Dios. También es la fe que brota de un contacto íntimo con Jesús. Si yo no tengo un contacto íntimo con el Señor cada día de mi vida,
Si yo solamente cumplo, a veces escucho personas que me dicen, es que yo oro mucho, pero si no acompañas tu oración con la lectura de la palabra de Dios y te vacías de ti mismo, entonces no va a servir de mucho. No hay intimidad. Me gustaría pensar en una relación de intimidad con alguien. Piensa en la persona con aquella persona con quien te gusta pasar tiempo y te gusta estar a solas con esa persona. ¿Por qué? Porque te gusta escuchar lo que te dice y te gusta que te escuche lo que tú le estás diciendo, ¿no es así? Y entonces hay una unión entre eso, hay una intimidad. Ahora, la fe que da victoria también es fe que destruye al yo para Dios en Cristo. La fe que es victoria es fe que se identifica con el objeto de adoración y halla todo en él. Aquí hablando de la persona de Jesucristo. Si a mí siempre me sigue faltando algo y yo lo sigo buscando en el mundo, lo sigo buscando en mí mismo, si yo no me vacío como veíamos anteriormente, esa fe que crucifica al yo, y yo sigo buscando algo fuera de Dios, fuera de Cristo, de mi objeto de adoración, entonces, ¿sabes qué? No es una fe que realmente me lleve a la victoria. Si Jesús se ha convertido en mi objeto de adoración y yo encuentro en Él todo para mi vida, entonces ahí es donde yo tendré una fe que es victoria, una fe victoriosa y seré una persona triunfante. También es fe que haya en el Cordero de Dios no solo el perdón, sino la vida misma. Y este es un punto tal vez en el cual muchos creyentes ahí se quedaron. Algunos creyentes piensan, es que ya recibí a Cristo, ya es suficiente. No, necesitamos profundizar en nuestra relación con Él. Tenemos que entender que en Jesús está la vida misma, no solamente el perdón. Y tengo que buscar en Jesús esa vida y esa vida abundante que Él ofrece. Yo a veces, o las personas, y me incluyo, a veces pensamos en su momento que es suficiente con mi salvación y el perdón de mis pecados. Pero ahora yo quiero vivir mi vida como yo la quiero. Y ese es un grave error que me llevará a no poder experimentar una fe que me dé una vida victoriosa. Vamos a avanzar y vamos a ver que es fe que clama como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? Que tiene un deseo genuino, un deseo de lo más profundo de su corazón, que para esa persona el vivir es Cristo. Pero también es fe dispuesta a ir hacia el Calvario para morir y decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la fe de una persona que es victoriosa. Ahora, esto tal vez traerá muchas implicaciones hacia tu vida. Tal vez implicará el renunciar a aquellas cosas que hoy sabes y eres consciente que te están alejando del Señor, que te están llevando a esa vida de derrota. Tal vez esto implica dejar una fe intelectual. Esto implicará dejar una fe superficial que me mantiene en una vida de comodidad en este mundo. O implicará el dejar una vida de fe ignorante. ¿Por qué? Porque en la medida que conozco al Señor y veo su santidad, me exigirá que yo sea más santo. Porque Él dice, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Ahora, esto implica que a veces tenemos que renunciar a todo lo que nosotros somos, a todo lo que nosotros queremos ser y a todo lo que nosotros queremos hacer, para que realmente sea Cristo todo en nuestra vida. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente: si Cristo es todo en nuestra vida, entonces seremos completamente victoriosos. Seremos siempre triunfantes. Este es el mensaje que la palabra de Dios nos tiene para el día de hoy. ¿Cómo es tu fe? ¿La primera o la segunda? ¿La que vive derrotada o la que vive triunfante? Tú decides. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido hoy con tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos
en ella constantemente, que tú esperas que tus hijos sean triunfantes, que tú deseas que tus hijos vivan de victoria en victoria. Señor, es triste ver a muchos creyentes hoy viviendo una vida de derrota, arrastrando la cobija, viviendo siempre en el intento, viviendo siempre en el tratando. Señor, danos la fortaleza necesaria para ser victoriosos, para que nuestra fe sea la correcta, para que no sea una fe intelectual, para que no sea una fe superficial, para que no sea una fe ignorante. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.